Chile y Japón han cultivado una amistad centenaria que ha sabido sobrellevar conflictos, incertidumbres y desastres naturales. Pero, ¿cuánto sabemos de esa historia política? ¿Cuál es el camino que han transitado ambas naciones para convertirse en socios y compañeros de ruta? ¿Qué entramado de hitos y acontecimientos marcan este andar? La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 125, la historia de Chile y Japón, un podcast conmemorativo de los 125 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Bienvenidas y bienvenidos. Capítulo 3. Una nueva esmeralda recala en el sol naciente. Era 1955 cuando el buque Escuela Esmeralda, recién llegado desde los astilleros españoles, debía iniciar su viaje de instrucción. Las autoridades de la época no dudaron y la elección de la gira por el Asia-Pacífico tuvo como destino final Japón. La decisión no era azarosa, sino que respondía a la necesidad de afianzar lo que en otros planos diplomáticos ya se había logrado. Al llegar al puerto de Yokohama, un gran lienzo rezaba «Bienvenidos», mientras que en la bahía se producía un intercambio de salvas entre el navío chileno y las dos fragatas japonesas que lo escoltaban, dando una inequívoca señal de amistad. A la tripulación nacional la esperaban dos buses dispuestos en forma permanente por la compañía Mitsubishi para que pudieran recorrer la ciudad. Dentro de las múltiples actividades realizadas en el país asiático, los marinos chilenos rindieron honores a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial, la primera armada del mundo que realizó un homenaje tan significativo. Vestidos de impoluto blanco, desfilaron hacia el templo recordatorio donde se colocó una ofrenda floral. Esta imponente y austera ceremonia fue presenciada por varios miles de personas, en gran parte deudos de las víctimas cuyos nombres figuran en los registros del santuario, y fue seguida por esa muchedumbre con un visible sentimiento de enternecida y silenciosa gratitud. Apuntó el embajador Suárez Barros. En el plano comercial, a mediados de los 50 se comenzaban a suscitar algunos cambios, pues el salitre ya no representaba la importancia de antaño. Según comentaba el embajador Roberto Suárez, se había producido una mutación del intercambio después del conflicto bélico, con lo que Japón dejaba de ser uno de los principales compradores del nitrato chileno. Nuestro antiguo cliente se ha transformado en fuerte competidor en los mercados de Asia. Su interés por nuestros salitres se limita hoy a su irreemplazable acción en los cultivos de morera. En cambio, nuestro cobre es requerido en forma sustancial por las crecientes necesidades de la industria japonesa. Apuntaba el diplomático. Eran días en que la prensa local anunciaba la importación de 10.000 toneladas de lingotes de hierro, gracias a un acuerdo entre la Nisso Company y la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP. Si bien el salitre cedía terreno al cobre y el hierro, la complementariedad económica entre los dos países seguía intacta y fortaleciéndose. Uno como abastecedor de materias primas y el otro como productor de diversas tecnologías que al mismo tiempo adquiríamos. Estábamos en una pieza jugando y de repente empezaron los ruidos, unos ruidos raros. Eran ruidos subterráneos, así roncos, así. Yo intenté caminar y no podía caminar. Era tan fuerte que el movimiento que yo nunca me imaginé que habría sido tanto. Había un edificio de cemento de 3 pisos. Yo decía, cualquier ratito se va a caer. La década de los 60 se presagiaba aún más prodigiosa.
No obstante, la naturaleza hizo literalmente sucumbir las tierras de ambas naciones. Poco antes del amanecer del 21 de mayo de 1960, un fuerte temblor en Concepción anunciaba una seguidilla de movimientos telúricos que tristemente se coronarían al día siguiente con el terremoto de Valdivia. La escala de Richter nunca antes había llegado tan alto en la historia mundial. Un sismo de 9,5 grados asoló la ciudad, mientras el río Calle Calle se desbordaba. 2 horas más tarde, un maremoto arrasaría con cientos de viviendas mientras muchos morían atrapados en la fatídica ola. El saldo era desolador: cerca de 2.000 muertos y 2 millones de damnificados. La onda telúrica, sin embargo, no se detendría ahí. 15 horas después se registrarían maremotos en Hawái, Rapa Nui, Samoa, Filipinas, Nueva Zelanda, las Islas Marquesas y Japón. En los libros de estadísticas niponas, a este hecho se le conoce como Chile Tsunami y está entre los mayores desastres naturales del sol naciente. 30 años después, la firma Tadano, cuyo dueño era oriundo de un pueblo arrasado por el tsunami de 1960, donó $2,5 millones para poner en pie a los moais del periodo Ahu Tongariki, asolados por el mismo maremoto. Era un gesto que venía a confirmar la amistad de dos pueblos y, de paso, ratificaba la importancia de Rapa Nui como uno de los queridos referentes chilenos en la isla oriental. En 1966 se terminó la construcción del nuevo Palacio Imperial de Tokio, cuyo techo fue revestido con láminas de cobre chileno. Ese año, la Dama Blanca y su tripulación volvieron a recalar en las tierras del sol naciente. El entonces embajador Augusto Marambio Cabrera participó de la entrega de un busto de Arturo Prat a la Marina japonesa. En mi quehacer diplomático he visto llegar a la Esmeralda a países de distintas latitudes, pero nunca he presenciado una recepción más perfecta, hasta en sus menores detalles, como aquella que tuvo lugar en Japón. Escribió el diplomático. En aquellas décadas, es decir, entre los años 60 y 80, la relación adquirió un tono más económico, pues la diplomacia japonesa estaba más orientada a reforzar sus vínculos con Estados Unidos. En ese periodo, el gobierno nipón instaló varias agencias de apoyo en nuestro país, como la Japan External Trade Organization, JETRO, en 1963, la Cámara Chilena Japonesa de Industria y Comercio, en 1980, y la Japan International Cooperation Agency, JICA, en 1983. Esta última se convertirá en un puntal inigualable para el intercambio técnico entre los dos países. En los 70, nuestro país vivió momentos de inusitada polarización política, lo que llevó a un drástico y dramático cambio de gobierno. Sin embargo, Japón se mantuvo al margen de los cuestionamientos de la comunidad internacional. De este modo, durante el régimen militar, las relaciones con Japón permanecieron relegadas al ámbito de las organizaciones gremiales o del comercio. Fueron días en que se sucedieron las visitas de ministros chilenos de diversas carteras en el marco de una ofensiva de apertura hacia el Asia. Esta incluyó la reciprocidad de los japoneses con la visita en 1977 del presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Japón, Shigeo Nagano, que sirvió de antesala a la creación del Comité Empresarial Chile-Japón en 1979. Cita que se transformó en una inmejorable reunión donde, hasta la fecha, cerca de 200 empresarios chilenos y japoneses analizan año a año las proyecciones del intercambio económico. En 1982 se produce un episodio inesperado. Los principales centros financieros del mundo dejaron de solventar las economías latinoamericanas,
a raíz de la crisis iniciada en México, cuyo gobierno anunciaba que no podría seguir pagando la deuda externa. En Chile, rápidamente conformaron un comité de bancos con el fin de repactar los propios débitos, de los cuales el 10% estaba convenido con entidades japonesas. El abogado Hernán Sommersby quedó a la cabeza de la histórica renegociación de la deuda externa. Si en 1985 la deuda total equivalía a un 121% de lo que producía el país en esa fecha, a fines de 1989 representaba el 64%. Con diversas fórmulas, nuestro país se había comprometido a nunca dejar de pagar, una señal que las altas esferas japonesas lo interpretaban como una recomendable forma del cumplimiento del deber. En ámbitos diferentes, otros actores seguían construyendo lazos. En abril de 1984, el senador y exalcalde de Tenri, Toshio Oriushi, fundó la Liga Parlamentaria de Amistad con Chile, junto a otros destacados legisladores nipones. Un mes después se celebró la sesión que constituyó a esta entidad, la que sin embargo permaneció inactiva debido a que, en esos años, el Congreso Nacional en nuestro país estaba cerrado. Los acercamientos mutuos entre legisladores de ambas naciones solo se iniciaron con el retorno de la democracia en Chile. Venían nuevos impulsos para una sólida amistad que en los años del régimen militar no sufrió retrocesos, sino más bien avances en la diversificación de negocios y el apoyo técnico. «125. La historia de la relación de Chile y Japón» es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Está basado en el libro La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente, del programa Asia-Pacífico de esa institución. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de 125, la historia de la relación de Chile y Japón.